Buenas tardes, mi nombre es Laura Beatriz Quispe Paucar, soy médico residente de segundo año de pediatría en el Instituto Nacional del Niño de Breña. Voy a presentar mi proyecto titulado Telemonitoreo como herramienta de seguimiento de pacientes pediátricos con síndrome nefrótico en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, como parte del curso de telesalud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Introducción. Descripción del problema. El síndrome nefrótico es una enfermedad caracterizada por la presencia de proteinuria masiva, hipoalbuminemia y o edema. Es una enfermedad glomerular más frecuente en niños, es una enfermedad crónica muy frecuente en niños y su signo clínico de base es la proteinuria, el cual nos indica lesión del podocito que causa pérdida de la permeabilidad selectiva de la barrera de la filtración glomerular al paso de proteínas a través de la pared capilar glomerular. Su incidencia mundial es de 2 a 7 casos por 100.000 niños y una prevalencia de 12 a 16 casos por 100.000 niños. La edad de presentación más frecuente, al menos el síndrome nefrótico idiopático o primario, es el de 2 a 6 años. En un estudio realizado en el instituto por parte del servicio de nefrología, se concluyó que el 49% de niños, de pacientes, acudían de provincias, de los cuales resaltaba que el 24% pertenecían a la costa norte. El acceso al diagnóstico y al manejo, al seguimiento sobre todo, era uno de los factores relevantes en áreas rurales del Perú, lo que retrasaba es lo mencionado, ¿no? Y podía aumentar el riesgo de complicaciones. La justificación, el síndrome nefrótico, como les mencioné, requiere un seguimiento continuo y el telemonitoreo facilitaría este seguimiento, dándonos por ello parámetros como edema, el estado general, la respuesta al tratamiento. También nos ayudaría a dar instrucciones a los pacientes sobre la dieta, los cuidados a recibir, el uso de medicamentos, saber si está tomando o no, si hay buena adherencia, ¿no? Monitorizar la presión arterial, la proteinuria y otros aspectos relacionados a la enfermedad. El proyecto disminuiría la necesidad de desplazamiento físico, sobre todo de aquellos que viven a distancias muy lejanas, reducirían el costo tanto para el paciente y para el hospital. También limitaría el riesgo de exposición de estos pacientes que son ya de por sí inmunosuprimidos por la patología y por la medicación que reciben, limitarían el riesgo de exponerse a otras enfermedades al acudir al hospital. Contexto del proyecto. El síndrome nefrótico es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en niños. Como ya les mencioné, solo el 51% de casos son de Lima, el resto es de provincia. Y otro dato a resaltar es que el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña es un centro de referencia a nivel nacional. Por lo tanto, la demanda de pacientes es alta y eso limita el acceso de los pacientes a las citas por la alta carga de pacientes que existe, y eso pone en riesgo el adecuado seguimiento de los mencionados, ya que no consiguen una cita a tiempo y eso hace que tengan que esperar, y al ser de provincia muchos no pueden esperar y regresan a sus hogares sin recibir la atención médica. Las definiciones y términos claves de este proyecto son salud digital, que es el uso de tecnología de la información y la comunicación en el ámbito de la salud para mejorar prevención, diagnóstico y tratamiento y monitoreo de las enfermedades. Telesalud, que es el servicio de salud a distancia prestado por un personal competente a través de las TICs. Telemedicina, que provee servicios de salud a distancia, sobre todo en los componentes en nuestro caso, de prevención, de tratamiento, ¿no? De seguimiento, prestado por los personales de salud que utiliza los TIC con el propósito de facilitar el acceso a los servicios de salud a la población. Teleconsulta es la consulta a distancia que se realiza entre un profesional de salud y una persona usuaria mediante el uso de los TICs.
con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos según sea el caso, todo cumpliendo las restricciones reguladas y dadas por el Ministerio de Salud. Telemonitoreo, que es la monitorización o seguimiento a distancia de la persona usuaria en las instituciones prestadoras de servicios de salud, en las que se transmite la información clínica de la persona usuaria y si el caso lo amerita según criterio médico, los parámetros biomédicos y o exámenes auxiliares como medio de control de su situación de salud. Incluso se puede o no incluir la prescripción de medicamentos de acuerdo al criterio médico y según las componentes de otros profesionales de salud. Evaluación situacional. La formación del equipo de trabajo. Este proyecto requeriría principalmente de lo siguiente, de nefrólogos pediátricos que forman parte del instituto, ya que ellos son los especialistas en el campo, se encargarían del diagnóstico, que esa sí sería una cita presencial, y el seguimiento del paciente ya a través del telemonitoreo. El médico pediatra o médico general, que es el que va a hacer junto al paciente la teleconsulta al nefrólogo, que es el encargado de seleccionar también la base de datos mensual, la población del estudio, y es responsable que los pacientes cumplan con sus evaluaciones programadas. Asimismo, es el encargado de la toma del examen de orina, la medida de presión arterial y a identificar signos de edema u otro signo característico de esta enfermedad. Desarrolladores de software de telemedicina son los encargados de diseñar y desarrollar la plataforma digital de telemedicina, garantizando su interoperabilidad con otros sistemas. Personal de soporte técnico. Es el que brinda el soporte técnico y asistencia a la integración de dispositivos médicos en la plataforma. En el caso se pierde el internet o pase algo con las computadoras, es el que tiene que estar atento. Gestores de proyectos de salud digital son los que se encargan de gestionar el proyecto, asegurando su correcta implementación y funcionamiento en todas sus fases. El equipo de investigación y evaluación es el que se va a encargar de ver el impacto del proyecto mediante la recopilación de datos de los pacientes y la mejora continua, ¿no? Ver si ha sido eficiente la cita, el telemonitoreo, si el paciente se siente conforme con lo que se le ha brindado, si el médico nefrólogo ha recibido los datos que ha requerido, ¿no? Para dar un buen manejo. Pacientes y cuidadores son los que participan activamente en el uso de la plataforma, cumpliendo con las citas de seguimiento, ¿no? Brindadas. Identificación del público objetivo. Los usuarios directos de este proyecto serían los profesionales de salud, los nefrólogos de pediatría, los pediatras, y si fuera el caso que no hubiera pediatra, sería por parte de un médico general, y los gestores del proyecto en salud digital. Los usuarios indirectos es la población de estudios, que son toda la población pediátrica de 2 a 6 años atendidos en el Instituto Nacional de Breña, con diagnóstico de síndrome nefrótico primario que pertenece a un centro de salud de referencia. En este caso, nosotros escogeríamos al Hospital Santa Rosa de Piura, que es un centro que refiere muchos pacientes con alta carga de niños con síndrome nefrótico al instituto, y justo por la distancia son los que más se limitan, ¿no? A acudir a sus citas respectivas. Los intereses es mejorar el seguimiento y calidad de vida tras una vía de acceso directo y fácil. Análisis del entorno. En un artículo de revisión concluyen que dada telemedicina en pediatría para el manejo de enfermedades crónicas y de grupos vulnerables del 2023, concluyen que la telemedicina tiene una diversidad de utilidades, intervenciones como herramienta de la salud. Los principales resultados de la búsqueda arrojaron beneficios a nivel del control de las enfermedades crónicas,
Otro artículo titulado Telemedicina aplicada a la nefrología, dada por la Sociedad Española de Pediatría, concluye que es posible la teleasistencia en nefrología, promoviendo además el acercamiento de dos niveles asistenciales sin merma en la calidad asistencial, y se consigue un menor número de desplazamientos y el subsiguiente ahorro en transporte sanitario, así como un número de consultas hospitalarias. Y según el documento técnico, que es el Plan Nacional de Telesalud en Perú del 2020 al 2023, concluyen que la lejanía y la calidad de atención son los que adquieren como mayor importancia en el grupo de barreras de acceso a la salud. Asimismo, el déficit de personal de salud se agrava cuando se refiere a médicos especialistas, sobre todo nefrólogos que están concentrados en Lima, ¿no? Retos y oportunidades. Los retos en el proyecto serían las barreras tecnológicas, porque podríamos tener una conectividad limitada, tanto en el instituto como en el hospital elegido para hacer el seguimiento. Resistencia al cambio por parte de los médicos y pacientes. Y poca alfabetización digital, lo cual no sería tan redundante en los médicos, pero sí puede ser en el paciente, ¿no? Al recibir los mensajes de WhatsApp o de y no entender quizás cuando se le indique que la cita está cercana. Oportunidades. Mejora la comunicación del médico y el paciente, ya que el paciente puede indicar cómo está yendo mensualmente, ¿no? Si está tomando el medicamento, que es lo más importante en esta patología, y si hay algún signo de descompensación, eh, ya sea edema, ya sea orina espumosa o presión arterial alta. Abarca mayor población de niños con síndrome nefrótico, incluso es aquellos que son diagnosticados y no pueden venir a Lima. Se podría hacer un seguimiento, ¿no? Y disminuye la carga de pacientes y saturación de la atención presencial en el instituto, lo cual es muy importante, ¿no? Planificación de la implementación. El diseño del sistema de salud digital. Bueno, estos son los pasos que seguiría nuestro proyecto para poder efectivizarse de manera adecuada. Paso 1 sería identificar pacientes pediátricos con el diagnóstico de síndrome nefrótico a través de las historias clínicas del Instituto Nacional de Salud de Breña. De preferencia que abarque a la edad pediátrica más frecuente, que va de 2 a 6 años, cuya última evaluación se haya realizado en el año 2025 por parte del Servicio de Nefrología Pediátrica. Y pacientes quienes provienen del departamento de Piura, referidos del Hospital Santa Rosa de Piura, ¿no? De preferencia. Paso 2. Comunicación con el área de telesalud del Hospital Santa Rosa de Piura, identificando al responsable, brindándole la información del proyecto y solicitando su compromiso de participación por el bien de los pacientes. Paso 3. Es la comunicación con el área de pediatría del Hospital de Santa Rosa de Piura, y si no estuviera el pediatra de turno, con el médico general, brindando la información del proyecto y también solicitando su compromiso de participación porque es muy importante su rol, ya que es el que se va a encargar de efectivizar el examen de orina, la toma de presión, los signos de alarma y que van a ser transmitidos a través del telemonitoreo al médico nefrólogo. Paso 4. Es la llamada telefónica al apoderado del paciente, en este caso porque todos son niños, necesitan apoderados, ¿no? Con síndrome nefrótico, dando información del proyecto y su aceptación a través del consentimiento informado e indicando al paciente a que se debe acercar al Hospital Santa Rosa de Piura, al servicio de pediatría, la fecha indicada, ¿no? Del telemonitoreo.
Claro está, días previos para el examen de laboratorio. Paso 5. Ingreso a base de datos en Excel. De los pacientes que aceptan el telemonitoreo, se les ingresa en un base de datos en el cual se subirá a Google Drive. Paso 6. Cita por el digitador para el telemonitoreo al mes de la última evaluación presencial por consultor externo de nefrología pediátrica. Paso 7. El paciente debe acudir 3 días previos al Hospital de Santa Rosa de Piura para la toma de laboratorios. Sobre todo son la toma de orina, ¿no? La proteína y creatinina en orina nasal y el examen de orina. Paso 8. Se envía mensaje de texto por WhatsApp recordando la fecha de la teleconsulta al paciente, al médico pediatra encargado del caso y al área de telesalud del Hospital Santa Rosa de Piura un día antes y un mensaje 15 minutos antes de la cita para resolver dificultades técnicas. Paso 9. Durante el telemonitoreo se debe registrar los datos en la historia clínica por parte del médico nefrólogo pediatra. El médico pediatra debe brindar información con respecto a funciones vitales, signos de edema y resultados de laboratorio. El paciente debe brindar información de sintomatología y de adherencia al tratamiento. Asimismo, el médico nefrólogo debe resolver las dudas del paciente y brindar las indicaciones del caso, ya sea una cita para una nueva teleconsulta en un mes o quizás la necesidad de evaluarlo presencialmente en el instituto, según los resultados hallados. Paso 10. Se emite la receta con indicaciones y la orden de laboratorio para la siguiente teleconsulta. Pasos 11. La recitación a los 30 días según sea el caso. Paso 12. Es registrar la atención en la historia clínica del instituto y también la historia clínica del Hospital Santa Rosa de Piura. Y paso 13 es evaluar la satisfacción del usuario, del apoderado y del paciente. Requisitos funcionales. Es el registro de pacientes que me va a permitir crear perfiles con información clínica, antecedentes y tratamiento de cada niño con síndrome nefrótico. Seguimiento remoto. Permite el monitoreo activo de los pacientes haciendo recordatorio a través de llamadas o mensajes de texto, ya sea vía WhatsApp o un mensaje por celular. Agendamiento de las consultas virtuales. Programar las teleconsultas con tiempo y todo el material necesario para el adecuado seguimiento del paciente. Comunicación interdisciplinaria. Incluir un sistema de mensajería seguro entre profesionales de salud de ambas instituciones y los encargados de la parte logística. Acceso a Internet tanto por personal médico del instituto y personal médico del Hospital Santa Rosa de Piura. Requisitos no funcionales. Seguridad y privacidad. Implementar medidas que protejan los datos personales y clínicos del paciente. Escalabilidad. Esto quiere decir que el sistema debe ser escalable, es decir, a medida que va creciendo y va aumentando el número de usuarios, no se debe perder el rendimiento de este proyecto. Accesibilidad. El sistema debe ser accesible desde diferentes dispositivos para permitir al personal de salud ingresar desde cualquier lugar. Mantenimiento y soporte técnico. Debe haber un área o debe existir un equipo de soporte técnico disponible para resolver cualquier problema técnico rápidamente. Seguridad y protección de datos. La información del paciente se registrará en Google Drive, cuyo ingreso necesitará autentificación de datos. Se brindará información, nombre y colegiatura al paciente de los médicos que lo van a tratar, el cual puede corroborarlo a través de Conoce tu médico.
Podrá ver si el personal de salud está calificado para su evaluación. Consentimiento informado. Se garantizará que los apoderados comprendan claramente cómo se va a manejar la información, previamente asegurando su autorización. Procedimientos operativos estándar. Agendamiento y confirmación. Registrar la cita. Recordatorio. Se va a enviar notificación al área de telesalud del Hospital de Piura, al médico pediatra y al apoderado del paciente. Verificación de requisitos. Si se cuenta con acceso a internet, si es la presencia del médico pediatra para brindar datos de examen físico, privacidad, cuenta con los laboratorios solicitados y documentación necesaria. Telemonitoreo. En el telemonitoreo tiene que haber identificación del paciente, confirmándolo con su DNI, historia clínica y la presencia del apoderado con la identificación respectiva. Consentimiento informado. Registrar aprobación verbal, grabada y firmada en la historia clínica del Hospital de Piura por parte del apoderado del paciente. Registro de datos en la historia clínica del Instituto Nacional de Breña y del Hospital de Piura. En la evaluación pediátrica debe estar incluida la anamnesis, un examen físico y las funciones vitales, el resultado del laboratorio solicitado, adherencia a tratamiento e indicaciones con respecto a la medicación y cuidados en casa. Cierre de telemonitoreo. Se envía la receta y órdenes al laboratorio y se programa la siguiente consulta o quizás, según resultado, una cita presencial y luego el registro final en la historia clínica. Desarrollo del presupuesto. Recursos materiales, más o menos lo que hemos planteado un monto, ¿no?, de lo que se podría invertir en el proyecto con respecto al teléfono de los diferentes personales de salud que usarían son 2.000 soles, las computadoras o laptops un precio de 4.000 soles, el Google Drive con su cuenta premium 300 soles, el internet 100 soles, el laboratorio, el examen de orina para ser específico, proteína y orina al azar de 80 soles. Los recursos humanos, los médicos aproximadamente 12.000 soles, tecnólogo médico que realizaría el laboratorio 3.000 soles, técnico en sistemas 2.500 soles y la capacitación continua que deberían recibir 1.000 soles. Monitoreo, evaluación y mejora continua. Definición de objetivos de monitoreo y evaluación. Los indicadores de estructura son los siguientes: el porcentaje de pacientes con acceso a dispositivos compatibles, el porcentaje de consultas con barrera de comunicación, el porcentaje de consultas realizadas por telemedicina versus presencial. Los indicadores de proceso es el porcentaje de telemonitoreos programados que se realizan en el tiempo estimado, el porcentaje de pacientes que van a requerir reprogramación por problemas técnicos, el porcentaje de telemonitoreos finalizados con éxito sin interrupciones, el porcentaje de reducción de consultas presenciales gracias a la telemedicina, duración promedio de una teleconsulta por especialidad, número promedio de telemonitoreos por médico por día, el porcentaje de pacientes satisfechos con el telemonitoreo y el porcentaje de pacientes con seguimiento programado tras la consulta. Los indicadores de resultados son el porcentaje de pacientes que acuden a consultorio externo del Instituto Nacional de Breña, el porcentaje de pacientes que acuden a emergencias, el porcentaje de pacientes con necesidad de hospitalización por descompensación del cuadro de fondo. Planificación de la mejora continua. Mecanismo de retroalimentación. Las encuestas de satisfacción. Encuestas que se darán periódicamente a los pacientes, sobre todo a los apoderados y a los profesionales de salud, midiendo cuál ha sido su experiencia con este proyecto. Grupos focales con usuarios. Reuniones con pacientes y médicos para recoger sus sugerencias sobre la funcionalidad y mejoras. Registro y análisis de incidencia. Reportes automáticos de fallas en el sistema, dificultad en la conectividad, o en agendar la cita o algún error en la gestión de datos. Gestión de cambios. Capacitación y comunicación. Formación del personal sobre los cambios introducidos para garantizar una adecuada adopción.
Evaluación de los resultados. Verificar si el proyecto tuvo impacto en el seguimiento de los pacientes. Si se evidencia mala comunicación entre los médicos para coordinar las consultas, sobre todo entre ellos, sería una agenda compartida en el proyecto, en la plataforma o a través de WhatsApp, ¿no? Escalabilidad, eh, expansión geográfica, implementación progresiva del sistema en otros hospitales y centros de salud regional, incorporación a nuevas especialidades, extender la plataforma a otras especialidades más allá de la nefrología. Conclusión. Debido a que el síndrome nefrótico en niños es una de las enfermedades crónicas más frecuentes, es importante el abordaje en su diagnóstico, pero más aún en el seguimiento continuo, para evitar recaídas y complicaciones que merman la salud del niño. Debido a la alta demanda de pacientes en consultorio externo de nefrología pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, la posibilidad de una cita es remota, lo que no permite un adecuado seguimiento de estos pacientes. Asimismo, la barrera geográfica no permite la presencia constante de estos pacientes en el servicio de nefrología. La telemedicina brinda ventajas en la cobertura de atención médica a nivel nacional. El objetivo principal del proyecto es mejorar el seguimiento clínico de los pacientes pediátricos con síndrome nefrótico provenientes de la región de Piura, que conlleva a reducción en costos hospitalarios, disminución de la mortalidad, mejora de la calidad de vida, disminución de gastos por parte del paciente y reducir la alta carga de pacientes por consultorio externo de nefrología pediátrica. A través de mecanismos de retroalimentación con monitoreo y evaluación se garantizará la mejoría continua del programa.